se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias. Hola, ¿qué tal, querida audiencia? El día de hoy traigo con ustedes a una persona de Colombia. Él es Diego. Con Diego vamos a hablar sobre el tema, tal como lo escuchaba hace un momento, hablar sobre el tema de la ansiedad. Pues bien, Ajá. ¿qué tal? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, muy bien. Perfecto, Diego. Pues Diego, tenía tiempo que quería conectar contigo, quería platicar contigo, pero bien, por circunstancias diversas no podíamos conectar, no podía concordar contigo, hasta que un día decidí, dije, a ver, voy a ver si a través de este medio puedo enlazar con él, que fue por Facebook, y mira, nos llevó a poder conectar hasta el día de hoy. Pues bien, Diego, quisiera comentarte algo sobre mi vida personal y posiblemente de ahí partamos para poder exponer lo que pretendemos para esta ocasión. Pues bien, Ajá. fíjate que cuando yo estuve dentro del grupo de coerción, y esto lo tomo como, ¿cómo llamarlo? Es que no sé si es considerarlo como un patrón de conducta, incluso de emociones, ya que cuando estuve dentro del grupo de coerción, algo que yo viví fueron un tema de mucho temor, de mucho miedo, debido a que estaba muy presente conmigo el tema del Armagedón. Armagedón, primero la gran tribulación y el Armagedón. El hecho de siempre estar o permaneciendo, digamos, libre de actividades nocivas o como dice el grupo de coerción, del pecado, vamos, que no cayera en el pecado. Entonces, había como un tema ahí de que el temor consistía en que yo tenía que estar todos los días haciendo lo que era correcto, aislándome de todo lo que era el mundo dominado por Satanás. Pero esto generaba en mí algunos problemas, por ejemplo, que incluso durante las noches tuviera yo pesadillas o incluso hasta me sintiera indigno de lo poco o lo mucho o absolutamente nada hubiera hecho en relación al servicio a la deidad. Sin embargo, este patrón de conducta, quiero pensar que se puede ver reflejado también o muchas personas lo reflejan también, que viven exactamente este temor en el día a día y que incluso esto puede repercutir en el futuro, ya sea que permanezcan dentro del grupo de coerción o salgan involuntariamente, porque como ya sabemos, el grupo de coerción lo que hace es expulsar a la gente. Sin embargo, a qué se debe esta conducta? Vamos a iniciar con esa pregunta y ahorita vamos a ir a otras preguntas más elaboradas, Diego. A qué pudiera deberse este tema de comportamiento o conducta o emociones, Diego? Pues son varias emociones las que experimenta una persona durante el desempeño o el momento en el que está en la secta. Tu caso, por ejemplo, no es el único. Yo pasé también por cosas similares cuando era niño, donde no sé si recuerda de pronto el folleto de este espíritu de difuntos, no sé si lo llegaste a ver. El color que era negro. Ujú, Y que tenía unas imágenes grotescas, totalmente ujú, grotescas, que me provocaban pesadillas. Entonces, esa es la vida de muchos de nosotros que estuvimos ahí, donde la secta, por medio del miedo, potencia el factor ansioso en un testigo de Jehová. Entonces, claro que trae consecuencias, estar en un grupo coercitivo como el de los testigos, trae consecuencias a corto y a largo plazo. Corto plazo durante el periodo que una persona permanece en la religión y a largo plazo, así deje la organización, quedan secuelas de lo que puede llamarse ese adoctrinamiento, porque obviamente como seres humanos absorbemos mucho el ambiente y eso va moldeando nuestra conducta. Entonces, el programar o la cantidad de cosas, el bombardeo de información que ocasiona la secta, pues hace que una persona quede totalmente condicionada a ciertos comportamientos. Ok, correcto. Y una pregunta, ¿esto pudiera afectar en el futuro de la percepción de una persona, ya sea aún cuando esté adentro o fuera del grupo de coerción? Claro, claro que tiene consecuencias, como te digo, a corto y a largo plazo. Entonces, la persona va a estar totalmente incómoda al momento de salir porque se siente o entra en un estado, como en psicología lo definimos, de indefensión. Una persona Ujú, como que ya pierde la fe, pierde la confianza,
la confianza en sí mismo, está acostumbrada, por ejemplo, a que el grupo coercitivo como tal le diga cómo tiene que comportarse en todo aspecto, ¿no? Ujú. Recordarás que cuando estamos en la organización, si teníamos un problema o teníamos que tomar una decisión, ¿a dónde teníamos que acudir? A los ancianos, Así. ¿sí? O al hermano que tuviera los privilegios o a la publicación o a qué ha dicho el esclavo fiel sobre cierto tema. Entonces, eso nos mina la capacidad, por ejemplo, de tomar decisiones. Y a la larga, o por ejemplo, después de salir de los testigos, obviamente a un ex testigo de Jehová se le dificulta tomar decisiones, por ejemplo, se le Ujú. dificulta la autoestima porque tiende a tener una autoestima muy baja porque así haya salido de los testigos, pues le queda ese sentimiento de haberse sentido estafado, de haberse sentido humillado. Entonces, esos son factores que potencian de forma emocional, de forma negativa, a un testigo y a un ex testigo de Jehová. Ok, correcto. Pues bien, interesante lo que estás comentando, Diego. Sin embargo, he elaborado unas preguntas que no sé si sean muy completas o son un tanto complicadas, pero ya tú me dirás a través de la respuesta que nos des, tanto a un servidor como a la audiencia. Sin embargo, cabe mencionar a la audiencia que Diego es un psicólogo titulado, es una persona que ejerce su profesión y que lo que nos va a exponer es porque realmente lo sabe. Es una persona que sabe lo que está diciendo porque lo ha estudiado y porque lo está llevando a la práctica, en el sentido de que posiblemente, no sé, no le he preguntado ahorita a Diego, pero si él tiene en un momento dado algunos pacientes que los ayude pues, a atenderlos, ¿no? No sé, Diego, ¿tú atiendes a pacientes? Claro que sí. Después de haber estudiado psicología, me especialicé en el método cognitivo-conductual, que es Ok. la metodología científicamente más aceptada en el campo de la psicología y pues en Ujú. el factor clínico. Después de dejar la organización, pues, y bueno, titularme como psicólogo, pues pude tener pacientes y en la mayoría son testigos y ex testigos de Jehová. Debido al canal de YouTube de Saliendo de una secta en el cual estoy, pues le he dado la opción, por ejemplo, al botón unirse donde las personas pueden acudir a mí en busca pues de asesoría personalizada con énfasis psicológico y también pues piden consultas y eventualmente pues sí, han salido algunos pacientes por medio del canal. Entonces sí se han tenido pacientes a lo largo de estos años. Claro, por supuesto. Oye, me pareció interesante esto que estás comentando, Diego, y disculpa que o me atreva a preguntar. Escuché bien que atiendes también a testigos de Jehová. Sí, llegué a atender testigos de Jehová y sí, a veces más que todo PIMOS, ¿no? Que están ahí Vale. en la organización, pero pues saben que es una farsa, entonces acuden a la ayuda. Por ejemplo, casos donde, pues por ética no voy a comentar o Sí, específicamente qué problemática, pero en claro. el caso de los PIMOS, yo de hecho también fui PIMO por un año, en el caso de los PIMOS, pues la tendencia de estar en un lugar donde no se es feliz, pues eso ocasiona bastante sufrimiento emocional. Entonces sí que se ha hecho pues el tratamiento de esa manera para llevar o ayudarles a las personas a que mejoren su calidad de vida, pese a la circunstancia en la que están. Claro, por supuesto, por supuesto. Pues muy bien, Diego, eso nos ayuda a afianzar más la confianza de poder escucharte y en un momento dado de que las respuestas que nos des a estas inquietudes, por lo menos de estas preguntas que he elaborado, pues cumplan el objetivo, ¿verdad? Una de las preguntas, Diego, que te puedo hacer es, después de la experiencia que te he platicado, ¿qué es lo que sucede en la mente de un individuo que vive rodeado de una dosis diaria de paranoia y fantasías tales como las enseñanzas apocalípticas de los testigos de Jehová, tales como son la gran tribulación y el Armagedón? Te estaba diciendo que una característica fundamental que encuentro en pacientes, tanto testigos como ex testigos, es la ansiedad, ¿sí? Ok, La ansiedad es bien. lo que más encuentro debe pues al condicionamiento que la doctrina misma pues da. Por ejemplo, lo que fomenta la organización es, como ellos mismos lo dicen y lo aceptan, es estar alerta. Siempre hablan de estar alerta ante los ataques de Satanás. Dicen que Satanás anda como león rugiente tratando de devorarnos. Entonces, Ujú. un testigo de Jehová todas las semanas se está adoctrinando, le está llegando un bombardeo de información que hace que potencie pues un estado anímico bastante perjudicial como es la ansiedad. Hago una pausa para señalar precisamente lo que nos comenta el psicólogo Diego con respecto al fuerte adoctrinamiento y cómo éste llega a afectar la percepción del mismo adepto.
Esto fue escrito por un testigo de Jehová y noten precisamente la ansiedad generada por lo que se les ilustra. Porque la persona está todo el tiempo ansiosa, todo el tiempo nerviosa de lo que podría pasar, porque el hecho es que se dice que ya casito, ya mero llega el Armagedón, entonces el testigo siempre está ahí. Cualquier noticia, cualquier suceso, tú me contabas antes de cuando platicamos un poco de tu experiencia, de que cuando pasó lo del muro de Berlín, a ti te daba Ujú. pues, ya estabas seguro de que te iba a ocasionar lo del fin del mundo, ¿no? Entonces, Sí. ese estado de ansiedad totalmente justificado a cada rato en publicaciones hace que la salud mental de los testigos de Jehová de a pie se vea gravemente perjudicada. Claro, fíjate, sí es cierto, Diego, qué bueno que me recordaste ese tema, ese punto es muy específico. En 1989, en lo personal, ocurrió que el muro de Berlín lo derriban y prácticamente las Alemanias se unen, ¿no? Entonces, yo en ese momento me acuerdo, en esa tarde cuando escuché ya la noticia, aquí era de este lado, era la tarde, y yo me acuerdo que dije, seguramente va a haber una noticia en la próxima reunión por parte del esclavo fiel y discreto, así yo le llamaba, el esclavo fiel y discreto, tiene que haber algo. Y me acuerdo que todavía le pregunté a un anciano, al anciano de congregación, que si sabía algo al respecto, me dice, no, vamos a esperar qué nos dice, fíjate, qué nos dice el cuerpo, el esclavo fiel y discreto. Y no, pues nunca nos dijo nada, ¿no? Entonces yo me acuerdo, dije, bueno, en las siguientes publicaciones, en el siguiente ministerio, va a haber alguna información y, y la audiencia se va a reír. Y la audiencia se va a reír porque, y está justificado que se ría, porque yo dije, ¿en qué momento nos tenemos que esconder? ¿En qué momento tengo que protegerme? ¿Qué es? Incluso yo dije, ¿qué tengo que comprar alimentos para...? Yo dije, esto ya es inminente. Sin embargo, se pasaron los días, los meses, llegó el siguiente año y yo dije, ¿qué pasó? Es que, y fíjate cómo razoné, el esclavo no nos dijo absolutamente nada, pero no puedo desconfiar de Jehová. Entonces, es lo que tú dices, la ansiedad te calcome por dentro. Es un estado de paranoia absoluto, ¿no? Te estás pensando en lo peor, porque la misma organización dice que el mundo va a ir de peor, ¿no? De que en los últimos tiempos se presentarán tiempos críticos difíciles de manejar y etcétera, etcétera. Entonces, el testigo de Jehová siempre va a ver el mundo o el futuro a peor, siempre va a ir todo a peor. Entonces, eso potencia totalmente un estado ansioso. Lo que tú dijiste, el muro de Berlín, o por ejemplo en el 2001 que las Torres Gemelas, entonces ya la gente estaba pensando en eso, que la guerra de Rusia con Ucrania, y ahorita también los testigos de Jehová dicen que pasó algo porque pues los rusos los persiguieron de hecho a los testigos, entonces Ujú. ya cualquier cosa, cualquier suceso ya están condicionados a eso. Hay algo que quisiera hablar sobre este aspecto psicológico y es lo que se conoce en psicología como la triada cognitiva. La triada cognitiva significa que hay tres factores que moldean la conducta de una persona. Uno de ellos son los actos, las emociones y los pensamientos. Si Ujú. yo tengo pensamientos negativos, eso me conduce a emociones negativas y esas emociones me conducen a actos negativos. ¿Sí? Si tengo emociones negativas, los llevo a los pensamientos y los pensamientos a los actos. O sea, todo eso va de la mano. Entonces, ¿cuál es el problema? Y por eso me enfatizo, por ejemplo, en el enfoque cognitivo-conductual, porque es que la cognición, o es decir, los pensamientos moldean en la gran mayoría de los casos, la conducta de una persona. De manera que si la persona se bombardea de pensamientos negativos, las emociones van a ser negativas, en este caso la ansiedad, la depresión, la desesperanza, la frustración, ¿m? Y eso lo convierte en sus actos. Una persona ansiosa es una persona totalmente endeble, a veces se hace muy endeble. Una persona que se hace a veces por la misma ansiedad incapaz de tener trato con otras personas. Se le dificultan las relaciones sociales, se le dificulta tener pareja, se le dificulta poder conversar en un entorno laboral, mantener un empleo, crear una empresa. Son cosas que a un testigo de Jehová se le dificultan bastante y eso tiene que ver con el adoctrinamiento tan agresivo que toma un grupo como este. Es correcto. Quiero entenderlo, por ejemplo, en el 2007, 2008 fue cuando ya salgo del grupo de coerción y resulta que me puse a trabajar de tiempo completo. Fue para mí un cambio drástico, porque tú bien sabes que los testigos de Jehová te limitan mucho a tener un trabajo de tiempo completo. Pero lo que tú dices es muy cierto, te afecta la socialización, socializar con los demás.
Incluso fue para mí un gran problema poder socializar y más que nada enfrentarme a situaciones tan normales como el de celebrar un cumpleaños, el celebrar, por ejemplo, un fin de año. Y eso me llevó mucho tiempo poder adaptarme de nuevo a las costumbres sociales. Entonces, en lo que tú dices, la tríada cognitiva, escuché bien, ¿verdad? Tríada cognitiva que afecta estos tres aspectos, tanto los actos, los pensamientos y las emociones. Interesante, ¿eh? Nunca lo había escuchado, la tríada cognitiva. Interesante el tema, Diego. Ahora, Diego, otra de las preguntas que pudiera hacer, por ejemplo, ya que, por ejemplo, esta segunda pregunta la tengo que enfocar al contexto de premios y castigos. Es decir, hoy sufres bajo la imperfección, tratando de luchar contra tus tendencias pecaminosas. Y un dato interesante es que uso este término como de tendencias pecaminosas, porque de esta manera es como te lo maneja la religión. Tendencias pecaminosas, todo aquello que incluso que si te gusta bailar, que si te gusta ver televisión, que si te gusta, no sé, ir a nadar, pues prácticamente, y si excedes el tiempo, ya es un pecado contra la deidad, ¿no? Máxime si se trata de tomar o fumar o incluso de desarrollar tus... Eso digo, eso ya está más que reprobable ante la religión. Por lo que una persona deja su identidad de lado, es decir, orientaciones, gustos, tanto los inhibe como los limita y los evita. Entonces, la pregunta aquí, Diego, es cómo afecta esto en el vivir del día a día en una persona que está siendo brutalmente adoctrinada y en el futuro, ¿qué piensa que según vendrá, es decir, en el paraíso? Es decir, ¿cómo afecta su percepción con respecto también a esta promesa del paraíso? Hay un aspecto o muchos estudios de la psicología conductual, por ejemplo, de Ajá, premios y castigos, ¿sí? ok, El aspecto de moldear un comportamiento a partir de la conducta, a partir de los actos y de los premios y los castigos. Entonces, por ejemplo, desde siempre con los estudios famosos del animal, bueno, se le premia, ¿no? Se le da su croqueta con tal de que haga una monería, por ejemplo, ok. ¿sí? Se le va dando algo para que se acostumbre a recibir algo. Entonces, una Ujú. persona, igual premios y castigos, eso lo hace cualquier grupo coercitivo, porque los premios y castigos son de el gozo, de que te venden la idea de que si haces ciertas cosas vas a ser más feliz. Ujú. Por ejemplo, el precursor. El precursor supuestamente es la persona más feliz del mundo. Eso me lo dijeron a mí yo cuando estuve en la escuela de precursores. Somos las personas más felices del mundo. Yo decía, yo no soy feliz, yo la verdad no me siento tan lleno, tan realizado, pero era la idea que le vendían a uno. Entonces, cuando una persona predica y siente cierto placer por hacerlo, por ayudar a alguien, por ejemplo, lo asocia, en este caso, con la secta. Entonces dice, bueno, si me fue bien fue gracias a Jehová, o gracias a la organización. Entonces una persona se va condicionando, se va acostumbrando a que para recibir esa ayuda, ese premio, ese momento de gozo o ese momento de satisfacción, tiene que hacer ciertas cosas, porque la organización mide la espiritualidad de forma cuantitativa, ¿no? Mientras más horas hagas, pues más espiritual eres. Entonces, ese tipo de premio y castigo hace que una persona se esclavice a hacer ciertas cosas. Y los mismos pensamientos hacen que una persona le dé una interpretación errónea y se lo atribuye a lo mejor, en este caso a Dios o a la organización, cuando les va mal, cuando les va bien, perdón, y cuando les va mal es producto de su problema, de su imperfección, de sus defectos, de que Ujú. Satanás está tentando. Entonces, eso se trata de los premios y castigos. Por eso a una persona se le dificulta tanto, como hemos hablado, de tener relaciones con otras personas, porque una persona, un ex testigo de Jehová, por ejemplo, sale a la deriva y no sabe para dónde mirar, no sabe qué hacer en ciertas cosas porque estaba totalmente acostumbrada a que le dijeran cómo tenía que pensar y cómo tenía que actuar y cómo tenía que sentirse. Tienes toda la razón en esa parte, Diego, porque creo que es lo que a mí me sucedió cuando salí del grupo. Con lo que te comentaba, me costó mucho trabajo socializar, porque yo decía, si hago esto y está mal, o cómo lo ve Jehová. Hoy digo, cómo lo veía la deidad, ¿no? ¿Cómo lo veía la deidad? Entonces, es como si te vendieran te vendieran frases o lemas. Si usted hace esto, usted va a ser feliz, pero si usted no lo hace, usted será una persona desdichada. ¿Así más o menos? Uh -huh. Sí, Sí. total. Volviendo al punto de la psicología conductual, el Mm. famoso ejemplo del perro de Pavlov, no sé si lo habrás escuchado del experimento, ¿no? Sí, De la sí, sí. campana.
Exacto. El famoso experimento de Pavlov de la campana, donde al sonar una campana, el perro ya asociaba de que al sonar la campana le iban a dar su comida, Exacto. entonces con solo escuchar la campana empezaba a babear, esperando el alimento. En Ujú. pocas palabras, resumido. A eso voy. La persona cuando ve algo ya lo asocia con estar bien, ya lo asocia con Dios. Y cuando cualquier persona, testigo de Jehová de a pie, con escuchar la palabra cuerpo gobernante, organización, ya lo asocia con Dios. O sea, ya el cuerpo gobernante es una deidad. Y por eso la seriedad del asunto, que cuando un grupo coercitivo como el de los testigos se toma la deidad, por decirlo así, al testigo se le vende esa idea, entonces todo su comportamiento va a estar condicionado a que siga Ujú. sirviendo el cuerpo gobernante. Exactamente, es correcto. Hace un momento salió en el canal un vídeo que hablaba acerca de la forma en que te venden el pecado, ¿sí? Y al parecer, por ejemplo, la persona necesita estar adherida como se dice vulgarmente, a la organización para que de esa manera la persona pueda sentirse segura o incluso alcanzar la salvación. El arca Pero, de Noé, exacto. El arca de sociedad. Noé. Sí, es donde te sientas seguro. Aquí vas a estar seguro. Afuera no. Adentro sí. Nos hacemos responsables si tú estás acá. Pero si tú estás afuera, te puede pasar muchas cosas y te lo advertimos. Algo así, ¿no? Más o menos. Es básicamente así, un Exacto. condicionamiento total. Exactamente. Entonces se genera incluso una gran desconfianza de sí mismo. Yo no voy a poder hacer, no la voy a poder hacer allá afuera. Por mí mismo, no. Necesito la dirección de Jehová a través, ya ni de Jesucristo, ¿no? Sino del cuerpo gobernante, ¿no? Entonces, digo, pensándolo como una persona religiosa, continuemos con esta dinámica, con estas preguntas de audiencia en donde estamos aprovechando a Diego, ya que tiene la experiencia y tiene el conocimiento, y estamos platicando acerca, tal como me lo decía Diego, el tema de la ansiedad que genera un testigo de Jehová al interior del grupo de coerción y cómo llega a afectar esto en su percepción, tanto estando fuera de este grupo de coerción como a futuro también. Pues Diego, una tercera pregunta que tengo elaborada para ti es, cuando una persona ha vivido sumida en el mundo que enseña el grupo de coerción Testigos de Jehová y sale expulsada, contrario a su voluntad, porque muchas veces la expulsión es contrario a la voluntad de la persona, entonces puede generar algún problema de personalidad o emocional, o incluso poner en riesgo su integridad física si no se le ayuda a aterrizar su nueva situación o posición en relación a la realidad que ahora puede vivir. Pues cada situación es diferente, Ok. pero en algunos casos sí puede verse afectada incluso la vida de una persona. Porque como hemos dicho, tú lo dijiste ahorita, la organización, un grupo coercitivo te aísla totalmente del mundo exterior, de manera que cuando sales no tienes amigos y no tienes redes de apoyo. Cuando, por ejemplo, como psicólogo o cualquier psicólogo que atienda a una persona que venga con alguna patología, lo primero que uno busca es qué redes de apoyo dispone. Y desgraciadamente en el caso de muchos ex testigos que salen expulsados, no tienen ninguna red de apoyo, no tienen dónde agarrarse. Entonces esto genera una necesidad de dependencia. La persona quiere volver no por Jehová, sino por su familia, por sus amigos, por sentirse seguro. Porque de una otra manera por años se le vende la idea de que el mundo es totalmente hostil, de que yace en el poder del inicuo y la persona se siente totalmente en un estado de indefensión. Está totalmente indefensa, se siente totalmente a la deriva y por eso pues esa técnica funciona muy bien en el campo de los testigos porque hace que muchos se devuelvan. En otros casos, por ejemplo, de una persona que tenga toda su familia y que le nieguen el saludo, en algunos casos ya se ha evidenciado incluso el tema del suicidio. Desgraciadamente han habido varios casos que así lo exponen. Un es testigo que se suicida al ver ese dolor tan grande que le provoca el ostracismo de sus anteriores amigos y de su propia familia. Ujú. Ok, correcto. A ver, tengo ahí una pregunta, Diego. Este, la persona que regresa, bueno, que sale expulsada, si regresa, ¿crees que sea más que nada por sentirse sola, por el temor a perder su familia? O en un momento dado también pudiéramos decir que la persona se pudiera sentir libre, pero ¿cuál es el comportamiento ahí de la persona?
Como diría una escritora, el castigo de la libertad es la soledad. Mm, Entonces muchas personas están dispuestas a afrontar esa soledad con tal de sentirse libres, pero otras personas no, otras personas son muy dependientes y la secta las vuelve muy dependientes de otros. De manera que los identifica es tener que volver ahí, así no quieran, se hacen pasar por pimos, por inactivos, o incluso, volviendo al punto de conductual del que ya hemos hablado, empiezan a asociar todo eso a que realmente es la religión verdadera y desgraciadamente creen que es Dios y desgraciadamente vuelven a la secta por tener una relación con ese Dios, por sentirse seguras. Le mm. acuñen el éxito de volver a la secta de bendición de Jehová, pero realmente lo que están haciendo es siendo al lugar seguro porque es el único lugar seguro que conocen, no porque realmente sea seguro. Ujú, ok, correcto. Bien. Tenía yo una pregunta ahorita que te iba a hacer, estaba escuchándote, pero em, ¿qué tanto sufre un pimo cuando sabe que está en el lugar incorrecto? Vamos, está dentro de del grupo de coerción, ya ha estudiado, se ha dado cuenta que pues ni que es la verdad, ni lo va a acercar a Dios, ni absolutamente nada, y que lo único que está pasando ahí está perdiendo su tiempo, pero está su familia ahí. Entonces dice, ¿qué hacer? Porque está en medio. Dice, me salgo, pero pierdo a mi familia. Me quedo acá adentro, pero ya no soporto. ¿Sufre realmente un pimo de una manera terrible esta situación? ¿O cuál sería la situación de de un pimo? ¿Se divierte el pimo o realmente sufre? Yo creo que realmente sufre. Lo digo porque pues en uno de mis videos de mi canal hablé precisamente de mi experiencia como pimo en los Testigos de Jehová y Ok. la experiencia de otros primos, tanto pacientes como personas que conozco, donde el factor común es el sufrimiento, Ujú, porque uno nunca puede ser feliz realmente cuando está en un sitio donde no es feliz, ujú, cuando está en un sitio donde no puede ser el mismo, ¿no? ujú. ¿Qué pasa en el sentido de la secta? Pues te invalida totalmente, te suprime, te anula como individuo. Y una persona que quiera sentirse libre, pues en ese momento nunca va a ser feliz. Y la sensación de estar ahí es muy abrumadora para muchas personas. En mi caso fue muy abrumador, por ejemplo, tener que dar discursos de algo que sabía de algo que ya no significaba nada para mí. Por eso lo dejé, porque realmente el momento o el sufrimiento que ocasiona estar en un sitio donde no eres feliz es muy, muy, muy grande. Algunos desgraciadamente se quedan por su familia. Yo afortunadamente, pues mi familia no es testigo, a excepción de mi tía, que fue la que me dio el estudio, pero muchos realmente por su propia madre, por ejemplo, por cómo es posible que mi madre me niegue el saludo. Yo me quedo ahí por mi mamá, no por la secta ni nada. Entonces viene la sensación de malestar, viene el momento donde se tienen que aguantar una aburrida asamblea, donde tienen que ir a una conmemoración, ¿sí? Muchos optan por tratar de alejarse lo que más puedan, pero a veces les toca reunirse. Entonces sí, que es un estado más de sufrimiento que de diversión. Diversión, la verdad, no lo creo, en casos contados, yo diría. Ajá. ¿Por qué utilicé la palabra que se divierten? Porque en algunas ocasiones, por ejemplo, estoy en un grupo de Telegram, casi yo no soy de andar de muchos grupos, honestamente. No sé, siento que hay mucha información de repente que te llega si estás en varios grupos y hasta el teléfono se te satura, ¿no? Pero bien, el punto es de que en algunas ocasiones he escuchado a algunos primos decir, hasta me río de lo que dicen, ¿no? Sí, Mm. claro, expresan la idea de que de repente hay un fastidio, ¿no? Ya no quiero ir a las reuniones, nos toca la asamblea, qué sé yo, pero muchas veces dicen, bueno, me río, ¿no? De lo que están diciendo, hasta, vamos, me pongo a analizar lo que está escrito, lo que dice la atalaya, y otra vez me río, ¿no? Por eso te comentaba el tema de que si realmente hay un tema de, hasta cierto grado de diversión, como dice, hay un dicho que dice, dice que ante la adversidad, pues prácticamente, pues lo tomas como viene, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? De tal De manera acuerdo que contigo, mande. totalmente de acuerdo contigo en ese aspecto. Lo que dices es cierto. El grado de indefensión es tan alta que lo único que uno le queda hacer es ver lo positivo, lo poco positivo que queda del asunto. Pues uno escoge ante una situación tan adversa o a veces tan imposible de evadir, uno escoge ya cómo sentirse. Si tú te amargas el resto de tu vida, pues Ujú, obviamente las consecuencias van a ser graves, mientras que si
lo acoplas con cosas positivas, graciosas o le asocias cosas, algo como que te haga alejar de la realidad tan dura de que todavía tengas que hacer lo que dice un grupo que te está mintiendo. Ujú. Entonces sí puede ser de una u otra manera hasta saludable eso, de que lo asocies con cosas positivas en vez de estar todo el tiempo dándote látigo porque estoy acá, estoy sufriendo. Entonces por ese lado sí, pero obviamente todo ese momento de aceptación esconde pues obviamente la sensación esta de frustración por no poderse salir de un sitio donde uno no es feliz. Ujú, exacto. Oye, Diego, una pregunta. Seguramente habrá primos que vean esta aportación, seguramente. ¿Qué sugerencias se le puede dar a la persona para que no genere ansiedad en vista de la situación que está viviendo, que no puede salirse porque está su familia adentro, pero que ya es insoportable la situación que, de estar adentro y estar haciendo aquello que, pues, que ya no le agrada, ¿no? ¿Qué sugerencias se le pudiera dar en un momento dado a estas personas? En algunos casos he escuchado el concepto de, bueno, ya renuncie, ya déjelo así, pero a veces no es tan sencillo y como hablamos, pues cada circunstancia es totalmente diferente. Ahí el secreto radica en la palabra diplomático. Hay que ser diplomático a veces. Sí, las personas te van a tratar de ayudar a seguir en la secta, pero pues uno puede ser diplomático, no es necesario entrar en confrontamientos. Es importante, por ejemplo, evitar a los ancianos. Es importante el papel del inactivo o el desanimado, ¿sí? Juegas un rol, tal como juegas un rol teniendo que ir a asistir a una aburrida reunión, pues vas a jugar el rol Ujú. de persona inactiva o desanimada. No quiero, me voy a dedicar a mis estudios, me voy a dedicar a mi trabajo, creo en Jehová, creo en la organización, pero voy a tomarme un break y eso lo van a aceptar. Y hay que evitar pues el confrontamiento con los ancianos o el sincerarse con los ancianos diciendo que tienes dudas o que lo vas a dejar porque ahí sí van a estar todo el tiempo metiéndose en tu vida. Entonces, la diplomacia es el secreto para poder sobrellevar la vida de un pimo. Ok, correcto. Ha habido, digo, no quiero que nos expliques así específicamente ni que nos pongas, digamos, el caso de alguna persona en particular, pero ¿crees que un Pimo cuando ya no encuentra, digamos, una solución, vamos, que sabemos cuál es la solución, pero que ya no encuentra una solución, y vamos, ¿cómo llamarlo? Inocua, pretenda en algún momento dado de su vida atentar contra su propia vida? Puede ser el caso. No es tan repetido como en el caso de una persona que es expulsada y lo pierde todo de forma drástica, pero sí la desesperación puede verse no solo en atentar contra la vida, sino atentar contra su salud. No sé si recuerdas hace poco una película, esta de la ballena azul, creo que se llama, de la persona que por medio de la comida como que se autodestruye. No sé si la has escuchado, sí. ¿Qué película, perdón? La película La ballena azul, de esta que, de Mm, Brenda Fraser, no sé si la has escuchado, la persona que es no. gorda y que come y se sacia para tratar de afrontar esa necesidad. La autodestrucción es brutal porque pues una persona toma decisiones y se autodestruye por obviamente la desesperación en la cual una persona cae por estar en un sitio donde no es feliz. Entonces, tal vez la persona no atente del todo contra su vida, aunque hay casos, sí, hay casos Ujú. atestiguados de que una persona se suicida, pero sí descuida su vida, se echa a la pérdida, se echa a la depresión, se autodestruye física y emocionalmente, se empieza a dar golpes de látigo de por qué no puedo salir de esta situación y la depresión sí puede llegar a conducir ahí sí al suicidio y sí pueden haber muchos casos que lo atestiguan. Ok, correcto. Oye, Diego, y antes de pasar a la siguiente pregunta, me gustaría también realizarte el siguiente cuestionamiento. ¿Qué puede hacer una persona que tiene flashazos de buen juicio, ¿sí? Que está tratando de entender que lo que hay adentro del grupo de coerción no es ni la verdad, ni lo va a llevar a ningún lado bueno, sino simplemente lo están dominando o controlando? Pero ¿qué puede hacer la persona para activar su pensamiento crítico, para generar una identidad propia? ¿Qué pudiera hacer o qué sugerencia le pudieras dar a una persona para que pueda retomar, digamos, el control de tanto de su capacidad de pensamiento, de análisis y de su vida? ¿Qué sugerencia se le pudiera dar a una persona? En estos casos, lo mejor caso es el aislamiento. ¿Cómo así? Como hemos hablado, en la organización lo bombardea uno de información, ¿sí? Todo el tiempo está diciéndole cosas.
todo el tiempo hay una respuesta para todo, ellos tienen una respuesta para todo. Mm. Cualquier versículo, ahí sacan algo rebuscado y le dan una respuesta y una interpretación. Una persona que empieza a tener un pensamiento crítico, que empieza a tener dudas, lo mejor es que se aísle totalmente de ese bombardeo de información que da la secta, ¿sí? Y ponga a prueba pues esas creencias. Una vez que se aísla, después las confronta. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, una persona que esté despertando y está ahí como en ese limbo, pero precisamente llegó la asamblea donde hablaron de las dudas y hablaron de que dudó la esposa de Lot, entonces tal cosa, y lo empieza a asociar con la mentira y lo empieza a asociar con el sufrimiento, con perder a la familia y todo eso. Entonces eso hace que funcione o se dispare la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva, como he dicho en un video de mi canal o en varios, o en otra entrevista incluso, es la sensación de malestar que se produce cuando algo en lo que creo entra en conflicto con otro suceso, ¿sí? Entonces, cuando tengo un sistema de creencias y algo entra en conflicto, se me produce un malestar. De manera que empiezo a tratar de justificar mi creencia y trato de hacer al lado ese momento de duda para no sentir ese malestar. Entonces, esa disonancia cognitiva, uno está bombardeado de disonancias cognitivas en cualquier idea. Entonces, el secreto ahí sería el aislamiento para formular eso, exponerse a eso y en vez de tener para que no se activen tanto las defensas del bombardeo de información y puede uno tener ya un pensamiento más claro de las circunstancias. Ok, correcto. Y como ya el maestro Yoda en Star Wars, hay que desaprender lo aprendido. De vez en cuando también hay que hacerlo. Claro, exactamente. Hace un tiempo, cuando comencé a desadoctrinarme, porque siempre lo he comentado, cuando inicio el activismo, yo lo inicié adoctrinado. Me traté de forzar, de forzar, porque aun cuando me costó trabajo, desde el 2007 y 2008, digamos, a partir de esos años, a adecuarme de nuevo a la sociedad, ver que todo lo que hacía la sociedad era normal. Entonces, aún así guardaba con todo, a través del tiempo, algunas cosas que eran propias, el chip, vamos, el chip todavía lo llevaba yo puesto. Inicio el activismo y quiero pensar que aún seguía adoctrinado, porque pensaba algunas cosas y dudaba. ¿Y si estoy haciendo el activismo y estoy mal? ¿Y Jehová me juzga? Vamos, imagínate hasta qué grado estaba yo en ese momento. Sin embargo, las personas cuando leía los comentarios me decían, ¿sabes qué, Jimmy? Investiga sobre esto. Yo creo que veían en mí, a ver, te hace falta una ayudita por ahí, ¿no? Entonces me decía, investiga esto, investiga el otro, y lo hacía yo con mucho dolor. Sin embargo, lo que sí llegué a entender es lo que tú dices ahorita, el aislamiento es básico para que de alguna manera puedas generar tu propia identidad, que puedas incluso generar un análisis de las cosas y volverte crítico ante una situación. Es muy cierto lo que dices, Diego. Pues bien, Diego, vamos a la siguiente pregunta y última, Diego, dame un segundito. Esta pregunta que te voy a exponer ahorita también es interesante. Ahora bien, por ejemplo, los activistas vamos hacia los carritos, por ejemplo, como en mi caso, digamos, yo abordo los carritos de las personas, de los testigos, y con la finalidad de platicar con ellos. Nunca ha sido la idea, digamos, maltratarlos para nada, sino simplemente dialogar muy tranquilamente, de una manera muy pacífica. Entonces, la idea de acercarme a los carritos es de ayudar a la gente a razonar puntos, invitándolos a que investiguen por su propia cuenta. Por ejemplo, en mi caso, en donde llego de forma pacífica y señalo algunos puntos de razonamiento y doy datos de referencia bibliográficas, pero ¿cuál sería, en este caso, la pregunta, cuál sería la mejor forma de ayudar a un testigo de Jehová a generar un análisis crítico muy personal en lugar de asumir la forma de pensamiento colectiva? Ya lo expresamos ahorita, pero lo comento y hay que reforzar esto porque de repente he visto algunas personas que se acercan a los carritos con la buena intención, pero muchas veces es con la idea de sobajarlos. La reacción que tengamos nosotros es decisiva para la reacción de ellos también. Sí, totalmente. Como hemos hablado ahorita, hablamos sobre la disonancia cognitiva. Sí. ¿Sí? La disonancia cognitiva hace que, por ejemplo, la sensación de malestar esté ahí, que esa es la disonancia cognitiva, donde si se confronta directamente a un testigo de Jehová,
de una forma polémica, como algunos de hecho activistas hacen a veces, hace que pues el testigo se ponga a la defensiva totalmente y ya tiene un muro, ya pone automáticamente el muro de definitivamente me está hablando Satanás y tengo que Jehová te reprenda y tengo que irme, ¿sí? Pero ahí el secreto está en tener esas pequeñas cuñas, esos pequeños destellos y sobre todo las asociaciones. No es lo mismo decir, ay, no han pensado que es que ustedes pueden encubrir pedófilos, donde un testigo de Jehová va a ser así, a decir, bueno, la Iglesia Católica ha encubierto pedófilos. ¿Tú qué opinas de eso? Es que imagínate el caso del cura que entonces ellos lo empiezan a asociar con algo que realmente pasó en los testigos. Entonces empiezan a despertarse esa sensación de duda. ¿Sí? Claro. Entonces la asociación donde se exponen otras cosas, otras religiones parecidas a los testigos, para hacerlos entender a algunos testigos de Jehová que realmente están en una secta. Por ejemplo, los mormones tienen muchas creencias, un sistema de creencias muy parecido al de los testigos, son como nuestros primos. Entonces, cuando uno habla del adoctrinamiento mormón, un testigo de Jehová de una vez lo asocia en el fondo, no de pronto no lo dice, pero lo puede pensar y decir, pero nosotros somos lo mismo, nosotros hacemos lo mismo. ¿Sí? Entonces, ese sentimientos, esas pequeñas cuñas, esa forma amable de hablar también tiene que hacer la diferencia. ¿Sí? Un adoctrinamiento o una discusión polémica, la verdad, en el mejor de los casos, lo único que hace es enojarse con una persona y la persona después lo reafianza más y la persona después investiga cosas o las posibles respuestas porque es que los testigos tienen una respuesta para todo, entonces pues va a sentirse totalmente a la defensiva, es como un muro, volviendo al punto, es que si uno confronta directamente al testigo, ya tienen el muro, ya es muy difícil sacarlo de ahí, mientras que así con cosas pequeñas, cuñas, con asociaciones, sí uno puede ayudar a despertar ese sentimiento del pensamiento crítico en un testigo de Jehová, cosa que yo también he hecho y pues que ha funcionado bastante. Ok, correcto. ¿Cómo puede un testigo de Jehová acercarse a ti? Porque vuelvo a repetir, seguramente algún testigo de Jehová verá esta aportación, Diego. ¿Cómo puede acercarse a ti un testigo de Jehová sin que se sienta en peligro de que su propia organización o asociación religiosa o grupo lo vea? Ujú. ¿Cómo se te pudiera acercar a ti La para cuestión de un hacer... terapeuta, la cuestión de un terapeuta no es confrontar de una de la creencia de una persona. El Ok, terapeuta lo que hace es utilizar el sistema de creencias que ya tiene la persona y en base a eso buscar la forma de ayudarle en su patología. O sea, mi deber como profesional no va a ser imponerle mi ateísmo o obligarla a que deje de creer en Dios, o obligarla a que deje la secta o cuestionar sus creencias personales porque es algo personal, ¿sí? Sería un error bastante, muy ético, un error ético, un error de un pésimo psicólogo, alguien que venga a tratar de cambiar de religión a alguien. Realmente eso viola la ética de un psicólogo. El psicólogo lo que hace ahí es tratar la patología, es buscar el sistema de creencias de la persona y buscar un denominador común que le pueda ayudar a superarla. Pero ok. la persona, el paciente en este caso, es el único que tiene el derecho de cambiar, sí, de cambiar, de escoger cambiar, de escoger el tipo de cosas que puede hacer para mejorar. Pero un psicólogo por lo general no da órdenes, no te dice usted tiene que hacer esto. No, la persona está en el derecho de tomar sus decisiones. Entonces, en este caso, la terapia con un psicólogo, pues ya, por ejemplo, cuando atiendo a un testigo de Jehová, pues no confronto sus creencias personales, sino que a partir de esas creencias y a partir de sus redes de apoyo busco la forma en que su patología pues aminore y pues pueda tener una buena calidad de vida, que pueda tener un bienestar. Ese es el deber de un psicólogo. Concuerdo contigo, ¿no? La idea es cierto, no es compartirle o decirle vuélvase ateo o compartirle el ateísmo de uno, sino el hecho, en tu caso, ¿no? Sino el hecho es, pudiéramos decir que es cambiar la percepción. Sí, de hecho la teoría cognitivo-conductual trata de eso, de cambiar en cierta manera algunos pensamientos disruptivos en una persona, pensamientos o cogniciones, distorsiones cognitivas que hacen que una persona sufra innecesariamente, Ujú. ¿sí? Un solo pensamiento, o sea, podemos estar a un solo pensamiento que no es cierto de ser realmente felices. A veces un solo pensamiento falso moldea toda nuestra vida, por ejemplo, el que dirán, o qué pensará mi familia, o qué pensará mi papá sobre esto. Entonces me abstengo de hacer ciertas cosas por pensar en mi papá, ¿sí? Un ejemplo, algo que te afecte, cosas que te afecten, un pensamiento, es que esta persona me dijo hace años
que yo era un tacaño, ¿cómo es posible que yo, sí, es un ejemplo. Entonces los pensamientos, la importancia de trabajar los pensamientos es fundamental para que una persona pueda moldear su comportamiento y pueda pensar por sí misma y pueda tenerse o ella misma motivarse, ella misma hacer actos que le beneficien y no que le perjudiquen. Ok, correcto. Un ejemplo, Diego, yo soy testigo de Jehová. Llego contigo y te digo, ¿sabes qué? ¿Sabe qué, doctor? A veces los psicólogos les llamo doctores. ¿Sabe qué, doctor? Me siento, me siento un tanto raro. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo que ser feliz, tengo un futuro esperanzador, voy a vivir en el paraíso, pero ¿por qué me siento tan triste? ¿Por qué no me siento tan alegre? Aquí, Diego, ¿cómo se pudiera cambiar la percepción de la persona? Eso toma tiempo y lo primero que uno psicólogo hace es la entrevista. En el proceso de entrevista tú analizas las circunstancias de cada persona. Haces un diagnóstico. Para emitir un diagnóstico tienes después que hacer la entrevista, hacer algunas pruebas psicotécnicas para saber qué patología tiene la persona. No todos están tristes por la misma razón. Cada Claro. circunstancia, dependiendo de cada persona, varía. Entonces uno no puede emitir un juicio con algo superficial de me siento triste, sino que uno tiene que indagar por qué razón se siente así. Mm. Porque uno no sabe a veces por qué está triste. Una persona dice, me siento mal, pero es que no sé por qué. Entonces, la respuesta radica mucho más en el fondo, mucho más en las pruebas psicotécnicas, mucho más en la entrevista, mucho más en los antecedentes, en indagar qué antecedentes tiene, qué tipo de crianza tuvo, con quién se asoció, con quién no se asoció, qué trauma llegó a tener, qué accidente laboral personal tuvo, tuvo rechazo sentimental, tiene pareja, no tiene pareja, todo eso se pregunta. Por eso es tan importante una buena entrevista psicológica para saber qué patología puede tener una persona y cómo se le puede ayudar de la mejor manera. Ok, correcto. ¿Ha habido casos de éxito de que una persona pueda cambiar su percepción? ¿Te ha tocado casos de éxito, por llamarlo de alguna manera, Diego, donde una persona ha llegado, no sé, quiero mencionarlo con estos términos, dañada por todo lo que ha vivido, por la forma de ver las cosas que tiene dentro del grupo de presión? ¿Y has tenido un caso de éxito donde la persona ha cambiado su percepción de tal manera que ahora pueda ser independiente a la colectividad, en relación a la colectividad? No, muchísimos casos de éxito. Realmente la terapia ayuda bastante. Los casos de éxito son muy grandes. Es lo que me impulsa, lo que me motiva y me encanta esta labor de psicólogo. Siempre me ha gustado atender a un paciente por eso mismo. Tú ves a una persona que está dañada por un ejemplo, cierto paciente X que tenga un problema con su pareja que es testigo de Jehová, y tú ves la incapacidad que tiene al comienzo de coordinar, la incapacidad o baja autoestima, pero a medida que progresa la terapia, tú ves cómo la persona empieza a tomar sus propias decisiones, empieza a decir no, empieza a pensar por sí misma, y cuando te das cuenta que la persona, después la ves viajando a alguien que terminaba, por ejemplo, en un caso en particular, una persona que quería suicidarse, que te llama para decir, quiero Mm. acabar con mi vida, no soporto el ostracismo, y después tú la ves viajando por el mundo en un trabajo lucrativo, después Mm. recupera a su familia, que eran testigos también. Entonces Correcto. son cosas muy bonitas que tú ves como terapeuta, que realmente te das de cuenta la importancia que tiene y el poder de los pensamientos, porque podemos estar a un solo pensamiento que no es cierto de ser realmente felices. Claro, por supuesto. Pues Diego, aterrizando ya con esta charla y agradezco mucho la participación o tu participación en esta aportación. ¿Es difícil o es complicado el pensamiento humano para poder cambiar de percepción, la dirección o incluso ubicarse? Es complicado, es compleja la mente del ser humano? Tiene que ver mucho con el condicionamiento previo. En el caso de un testigo de Jehová, el condicionamiento puede ser muy fuerte y cada caso varía. En algunos casos es muy sencillo, a veces en una sola consulta tú ves una solución en alguien, ¿no? A veces se resuelve en una primera consulta una patología o no patología, una problemática, llamémoslo así, porque si es patología sí toma más tiempo. Pero una problemática, un pensamiento a veces cambia en una sesión, en un par de sesiones no más. Entonces sí, dependiendo la persona, pero sí sé que sí que se ven cambios. Ok, correcto. ¿Es ético lo que, digamos, lo que voy a hacer ahorita o lo que voy a decir en estos momentos? Que te pueden, por ejemplo, buscar para alguna, bueno, no sé si tú des asesorías
a larga distancia o las des simplemente de forma física. Obviamente que esto lleva sus honorarios, pero tú puedes dar asesorías a larga distancia, Diego. Sí, claro, de hecho la mayoría de asesorías las hago a larga distancia porque son personas de otros países. Estados Perfecto. Unidos, México es donde más personas me contactan. Entonces sí, en estos Vale. casos pues, se hace una videollamada y se hace una asesoría personalizada con el énfasis psicológico. En el canal Saliendo de una secta aparece el botón unirse incluso, donde se puede ir contestando preguntas por un precio muy módico, muy mínimo, que es mucho más económico que ir a un terapeuta donde se le puede dar pues una asesoría, incluso una asesoría personalizada, o si ya se quiere una consulta más profunda, pues ahí sí se hace pues de forma presencial incluso. Ok, correcto. Es decir, ¿de México tienes muchos pacientes, Diego? No, por ahora la verdad no tengo casi pacientes, la verdad, Ah, ok. pero sí, hay momentos de momentos donde puedes tener varios pacientes y como te digo, a veces se dan de alta, por decirlo así, a veces se termina la problemática, obviamente los pacientes no duran todo el tiempo, la idea es atenderlos en el menor tiempo posible porque también requiere un gasto para esas personas. Hay Ujú. personas de escasos recursos incluso que no se pueden permitir pagar una sesión cada semana, entonces tú tratas de hacer lo que puedas, de Claro. brindar las ayudas para que la persona se empodere de su situación y pueda seguir adelante. Perfecto, Diego. ¿En dónde te pueden contactar, Diego, si una persona desea, pues, contratar tus servicios y en un momento dado, bueno, de qué forma te pueden contactar? En mi canal de YouTube aparece, igual te voy a dar mi contacto con el número donde pueden acudir, mi correo electrónico, y normalmente eso es lo que hacen los pacientes. En el botón de comunidad, bueno, de información del canal, pues yo siempre pongo eso de contactarme dónde y ahí pongo el correo electrónico. De pronto, pues tú también lo puedes poner ahí en la información de este video, Ok, donde me puedan contactar. Entonces ahí pueden contactarme, me escriben al correo, tengo esta situación, y pues hacemos una cita, hago un espacio en mi agenda y pues se atiende a la persona. perfecto, Diego. Entonces, si me haces el favor de compartírmelo a través de WhatsApp, para que Uh entonces -huh. lo pueda poner aquí en esta aportación. Diego, una última sugerencia que nos puedas dar a la audiencia con respecto a que si necesita ayuda, ¿qué hacer? Una persona que va al psicólogo no es alguien que esté loco, no es alguien que esté realmente demasiado mal, sino a veces son personas que se le dificulte una relación de pareja, una persona que se le dificulte el trabajo, una persona que tenga problemas con su pareja. Son cosas pequeñas que pueden parecer, pero a veces amor marcan la gran diferencia en, en la felicidad, marcan la gran diferencia en el bienestar de alguien. Entonces, es importante quitar de pronto ese pensamiento de que tengo que estar muy mal para ir a un terapeuta, sino más bien es una mano amiga, alguien que te va a guiar un poco para que hagas las cosas un poco mejor, para que Claro, pienses un poco mejor por ti y sientas un bienestar en tu vida. claro, por supuesto. Y apoyo esa idea que externa Diego, porque un servidor ha acudido en 2 ocasiones con un psicólogo para atender ciertos asuntos y no meramente porque uno esté dañado, como se dice vulgarmente, o porque uno esté loco, sino porque realmente uno necesita tal vez alguna sugerencia, decir a la persona, estoy bien o estoy mal, ¿qué puedo hacer al respecto? Simplemente. Pues muy bien, Diego. Pues Diego, me resta darte las gracias por el tiempo que me diste. Vienes del trabajo, me comentabas hace un momento, comiste rapidísimo antes de iniciar esta sesión, esta conferencia, y espero que no sea la última vez, Diego, que podamos tener esta charla. Habrá temas interesantes que platicar más adelante y de momento te agradezco demasiado, ¿sí? Te agradezco tu Vale. tiempo y tu profesionalismo. Y pues, estimada audiencia, deje sus comentarios. Voy a dejar los datos de Diego para que puedan contactarlo y estaremos en contacto para una próxima. Hasta la vista, Diego. Que estés bien. Muchas Adiós, que estés gracias. bien. Hasta luego. Bueno. Y no se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias.